Estimados participantes, muy buenas noches. Continuando con las sesiones del curso especializado de asistente en función fiscal y administrativo, el día de hoy se va a realizar la sesión número 2 a cargo del doctor Erickson Vargas Garrido con el tema Atención al usuario y gestión de mesas de partes, manejo del sistema de gestión fiscal y formalidades de notificaciones. Antes de empezar, voy a leer su breve hoja de vida del doctor Erickson, quien es abogado por la Universidad César Vallejo. Se ha desempeñado como asistente de cátedra del doctor Raúl Pariona Arana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeña actualmente como asistente administrativo en la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la filial de Chimbote, miembro de la Secretaría Técnica, Magister Juris y director académico en el Círculo de Estudios Lex es Vita. Sin más, doctor, le cedo el pase para que pueda empezar con la presente sesión del día de hoy. Muchas gracias, estimado Diego, y muchas gracias también a la institución Paracletos por darnos cita esta vez para poder exponer acerca poder exponer en este diplomado donde se regula las actividades que realiza un asistente en función fiscal y un asistente administrativo. En esta ocasión, como yo lo había anticipado, Diego, me ha tocado exponer acerca de la atención al usuario y la gestión de mesa de partes, el manejo del sistema de gestión fiscal y algunas formalidades de la notificación. Bueno, vamos a empezar tocando de manera breve cada tópico para poder ir entendiendo la situación. Cuando hablamos de atención al usuario, siendo asistentes tanto en función fiscal como asistentes administrativos, vamos a tener que ver que al usuario lo tendremos aquí vamos a tener que entender a quién entendemos como usuario. Recuerden que la mano del asistente en función fiscal no solamente va de la mano del reglamento, sino también va de la mano del propio código fiscal. Nosotros, como asistentes, o sea, debemos entender que el fiscal está a cargo de la investigación, tiene a cargo las carpetas y todo, pero el fiscal no puede realizar toda la labor solo. Es por ello que existen los asistentes, tanto el asistente en función fiscal como el asistente administrativo. En un mundo ideal, el asistente en función fiscal haría las labores más complicadas y el asistente administrativo se encargaría de notificarlas. Pero como no estamos en ese mundo ideal donde cada plaza se respete, a diferencia como sucede en el Poder Judicial, tanto en la práctica se advierte que el asistente en función fiscal como el asistente administrativo realizan funciones casi similares o por no decir idénticas. Pero el punto sigue siendo el mismo. Si hablamos de atención al usuario, tendríamos que entender a quién vamos a atender como usuario. Puede ser cualquier persona, puede una persona de un momento a otro acudir a un despacho fiscal a pedir información y nosotros estar en la obligación de proveerla. No. Recuerden que la investigación penal se encuentra reservada y en algunos casos secreta, pero la investigación fiscal es reservada. ¿Y está reservada a quién? A las partes del proceso. Por lo tanto, como usuarios podríamos tener al imputado, como usuarios podríamos tener al agraviado, al tercero, al actor civil, entre otros, incluso el representante de la persona jurídica. Podemos tenerlos ahí. Pero para poder definir ante quién estamos, tendríamos que ver lo que se ha actuado dentro de la investigación, principalmente en las disposiciones. Ver si es que se le ha comprendido a una persona como agraviado o como imputado, ver si es que se le ha comprendido como actor civil o como tercero civil, ver todas esas situaciones para poder entender a quién entendemos como usuario. Y ante el requerimiento de esas personas que son usuarios, tendríamos que brindarle las facilidades del caso. Claro está, hay que tratar de mantener la carpeta siempre en orden, con todos los escritos anexados, foliada. Hay que tratar de que la carpeta se mantenga de esa manera. Es un trabajo arduo porque no estamos hablando de 10 carpetas o de 20 carpetas que se tiene que trabajar, sino estamos hablando de un promedio de 90 carpetas o 100 o un poco más de 100 carpetas solamente en diligencias preliminares, fuera de las que están en investigación preparatoria, fuera de las que están en la etapa intermedia, fuera de las que están en juicio. Es decir, los fiscales tienen a su cargo
una gran cantidad de casos que es imposible tratar de mantenerlos todos, pero en la medida de lo posible y en función a la premura y a los plazos, hay que tratar de mantener ese orden para que cuando lleguen los usuarios, la carpeta se encuentre debidamente ordenada, foliada, y justamente el orden de la carpeta y la foliatura es una condición importante desde mi punto de vista porque esto te ayuda a controlar eh, qué cosas pueden realizar las personas cuando se acercan a pedirte la carpeta. Nunca falta, y eso deben tenerlo en cuenta, nunca falta alguna mala persona que se acerque como usuario y al revisar la carpeta trate de arrancar alguna hoja, hacer que se pierda algún documento, lo cual traería en responsabilidad no solamente al fiscal, sino también al asistente. Por lo tanto, ante estas situaciones, amigos y amigas, es que aparece la función de la foliatura y nos dice, esto nos ayuda a controlar qué hojas tenemos contadas. Sabemos entonces, si la carpeta tiene 60 folios, sabemos entonces si la carpeta tiene 60 folios, que de los 60 folios que tenemos, los 60 tienen que estar ahí. Y si es que, por ejemplo, nos falta el folio 50, el folio 40, vamos a poder darnos cuenta de inmediato. De modo que cuando el usuario termine de revisar la carpeta, revisarlo y así advertir si es que falta o no. Lo importante es poder anticipar esas situaciones. No digo que pase siempre, pero puede pasar. Y la labor de un asistente es esa, revisar que esa situación no pase o que se evite, o en todo caso, si es que pasa, que se logre evitar el mal rato, porque es un mal rato que nuestro jefe, el fiscal, se diera cuenta que nos falta uno de los elementos que estaba en la carpeta y que por culpa de nuestra desatención se ha perdido o se ha destruido. Entonces, estamos viendo en este punto a quién consideramos usuarios y a quién podemos darle revisión de la carpeta. Pero asumo que la mayoría de los que estamos aquí presentes, o bien son ya abogados o bien son estudiantes de derecho. Y seguramente, con algunos, los que se identifican como estudiantes de derecho, podrán darse cuenta que existen dificultades para poder acceder en la carpeta. Existen algunos fiscales y por ende algunos asistentes que permiten el acceso a una carpeta fiscal cuando el estudiante se identifica como asistente de algún estudio jurídico. Pero en algunos otros fiscales no lo toman así. En el Distrito Fiscal de la Libertad, en el distrito donde yo trabajo, es un requisito sine qua non que en el escrito donde se presente el apersonamiento, la solicitud de copias, etcétera, etcétera, se encuentre debidamente autorizado la persona que vaya a pedir información, copias, entre otros. Su autorización tiene que estar ahí de modo que podamos identificar el nombre completo de esa persona. Y de esta manera, cuando él se acerque, pedirle el DNI, identificarlo y recién poder atenderlo. Pareciese que fuera una cuestión muy estricta, pero es que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un proceso penal. Estamos hablando de un proceso donde se va a discutir la posible libertad de una persona, porque de recibir una condena a la persona que se encuentre investigada, se le va a privar de su libertad. Es decir, estamos hablando de una de las consecuencias más graves, por no decir la más grave, del ordenamiento jurídico. Y esto es porque la pena de muerte también forma parte de un proceso penal militar o de un proceso penal judicial. Entonces, al no tratar de cualquier cosa, es necesario que podamos mantener la reserva de las investigaciones. Por esa misma razón, no podemos dar la carpeta fiscal a cualquier persona. Y es por esa misma razón que nosotros debemos identificar ante la llegada de una persona que quiera revisar la carpeta fiscal
saber identificarla primero como usuario y saber quiénes pueden ser esos usuarios. Saber de que nosotros podemos brindar las facilidades a una carpeta, sí, siempre y cuando la persona que venga por esas facilidades sea algunos de las personas que he mencionado, es decir, el imputado, el agraviado, el tercero civil, el actor civil, la persona jurídica, el representante de la persona jurídica, el abogado defensor, entre esas personas, porque esas personas pueden tener un acceso a la carpeta, revisar si los apersonamientos se encuentran debidamente registrados en la carpeta. De ahí la necesidad de que los escritos que se presenten estén registrados y estén proveídos en su debido momento. Bien, eso es lo que tendríamos que repasar acerca de la atención al usuario. Repasaré los puntos básicos de lo que acabo de mencionar y podríamos decir lo siguiente, que el usuario es aquel que se identifica como sujeto procesal dentro del proceso penal. O, por decirlo de otra manera, aquel que se identifica como parte dentro del proceso penal. Es a estos sujetos a quienes le podremos brindar las facilidades de la carpeta fiscal. Siempre y siempre efectivamente guardando el recelo de la investigación debido a que estamos ante estamos ante un proceso penal y el proceso penal regula las consecuencias más graves para nuestro ordenamiento jurídico. Y por esa misma razón debemos mantener el cuidado de la carpeta y que ésta no se vea perjudicada por el mal accionar de alguna de las partes. Bien, luego de haber podido apreciar esta situación, ahora nos tocaría hablar un poco acerca de la gestión de mesa de partes y el manejo del sistema de gestión fiscal. Bien, como ustedes saben, la práctica del Ministerio Público va de la mano de un sistema conocido como Sistema de Gestión Fiscal. En abreviatura se le conoce como CGF. Entonces, este sistema de gestión fiscal nos sirve de mucha ayuda a la labor que realiza el trabajador del Ministerio Público. Si bien es cierto, el sistema de gestión fiscal aún no está al nivel que tiene de, el sistema del Poder Judicial, lo cierto es de que el sistema de gestión fiscal también representa una ayuda para el que realiza la labor. De esta manera podremos identificar de manera rápida en qué estado se encuentra un expediente, podremos verificar con la búsqueda de los nombres del imputado, del agraviado, de qué carpeta fiscal estamos hablando, podremos identificar con la búsqueda del expediente de qué carpeta fiscal estamos hablando, podemos encontrar de qué delito estamos hablando con la búsqueda de la carpeta fiscal y demás. Como había mencionado, nuestro trabajo como asistente administrativo o asistente en función fiscal se va a limitar al que realicemos en el despacho. Usualmente el trabajo de mesa de partes es diferente. En mesa de partes se encargarán de recibir los documentos que ingresan a través de su mesa. Ojo, existe una mesa de partes física y existe otra mesa de partes virtual en algunos distritos judiciales. Y tengo entendido que la mesa de partes virtual la maneja la propia entidad de mesa de partes física. Entonces, tenemos esta situación. Estas situaciones son las que tenemos nosotros. ¿En qué momento el asistente en función fiscal podrá tener, un ratito, en qué momento el asistente en función fiscal podrá tener la oportunidad de recibir documentos en su despacho? Eso es lo que tendríamos que entender, tendríamos que ver en qué momento podríamos estar. Y de aquí les quiero marcar una línea o una directriz que tengo yo cuando realizo mis trabajos. Cuando llegan los escritos de mesa de partes o cuando los imprimimos del correo, cuando nos los remite coordinación, tenemos que también nosotros tener un sello de recepción. No solamente basta el sello que ingresa el escrito a mesa de partes, sino también el sello que ingresa al despacho. ¿Y esto por qué razón?
Recordemos que nosotros como trabajadores del Estado también estamos sujetos a un régimen disciplinario. Y existe responsabilidad si es que, por ejemplo, el escrito se pierde. Existe responsabilidad, por ejemplo, si el escrito no es proveído a tiempo. Estas cuestiones no son cuestiones menores debido a que estamos ante un proceso penal que es manejado con plazos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos ante los escritos que se deben proveer y hacerlos en su debido tiempo. Con esto en cuenta, amigos y amigas, les digo lo siguiente. Si nosotros colocamos la recepción de un documento, podríamos defendernos si es que, por ejemplo, el documento A fue ingresado el 20 de julio, pero llegó a nuestro despacho el 20 de septiembre. Ha pasado casi 2 meses. 2 meses en los cuales ese escrito donde de repente se ofrecían testigos, donde de repente se ofreció una pericia de parte, no ha sido absuelto, no ha sido atendido. Y no ha sido atendido no por cuestiones que dependan del asistente, sino no ha sido atendido por cuestiones que dependen de otra área. Imagínense el área de coordinación o imagínense al área de mesa de partes. Cuando se trata de las que tiene coordinación, que es la que maneja la mesa de partes virtual, vamos a poder ver que ellos nos remiten a través del correo y en el correo también sale la fecha, por lo que será importante que imprimamos el cargo con el cual llega el correo además del escrito. Pero para acompañarnos o para tener un mejor control de los escritos que ingresan, no perdemos nada colocando el sello del día en el que se remitió a nuestra bandeja aquel escrito por la mesa de partes virtual. Pero en caso de la mesa de partes física, la situación varía bastante, porque aquí los de mesa de partes también tienen su sello. Y al tener su sello, ellos también colocan una fecha de recepción del documento. Pero nosotros también debemos mantener nuestro propio sello. De esa manera podremos tener una fecha de recepción en despacho y de esta forma atenderlo de manera correcta, pero además tener herramientas para poder absolver ante alguna eventualidad que no dependa de nosotros. Porque puede ser, imagínense, la siguiente situación. Ustedes, quisiera saber, no sé si algunos están aquí presentes, quisiera saber si es que algunos de ustedes han escuchado de una audiencia que está regulada en el Código Procesal Penal que trata acerca del control de actos de investigación. ¿Lo han escuchado? Pasa pues que, al igual que sucede en el control de plazo, el control de actos de investigación también requiere de una solicitud previa al fiscal. Requiere de una solicitud previa al fiscal. Imagínense que por mesa de partes física ha sido ingresado ese escrito y que ese escrito se traspapeló por responsabilidad del que está atendiendo en la mesa de partes física. Por A o B razones se traspapeló. Se ha solicitado la declaración del investigado, por ejemplo. Se ha solicitado la declaración de algunos testigos del investigado, que lo ayudarían a probar su tesis de que es inocente. Se ha presentado además una pericia. Se ha presentado una pericia. Y todo eso ha sido presentado a través de la mesa de partes física, el 21 de julio del 2023. Pongámonos en esa situación. Nunca llegó el escrito al despacho fiscal, jamás. Entonces, como no llegó el escrito a la mesa de partes, al despacho, perdón, el fiscal no lo ha podido absolver y por lo tanto el fiscal al no poderlo absolver, al no poder sacar una providencia o sacar una disposición según corresponda para poder diligenciar el pedido de la parte o por lo menos para poder decirle las razones por las que no va a realizar esas diligencias, como nunca llegó, nunca se ha pronunciado, pero la pregunta es, ¿la defensa o la parte que presentó el escrito lo sabe? No, no lo sabe. Entonces, al no saber esa situación,
se encuentra completamente legitimado para recurrir al juez de investigación preparatoria e iniciar un control de actos de investigación? Sí, se encuentra legitimado. Pero, ¿responsabilidad de quién será? ¿Del asistente o del asistente de la mesa de partes física? Obviamente, del asistente de la mesa de partes física. ¿Y qué pasaría si es que el asistente de la mesa de partes física decide llevar el escrito y dejarlo y decir de toma, aquí te lo dejo? Y tú recién lo tienes. No colocaste el sello de recepción, lo anexaste a la carpeta, pero ya se había planteado los actos de control de investigación. Ya se habían planteado los actos de control de investigación, ya se había citado audiencia, nunca se ha proveído, y tu jefe te va a preguntar, ¿y este escrito cuándo llegó? Tu jefe te va a preguntar, ¿y este escrito cuándo llegó? ¿Y qué respuesta vas a poder dar? Si es que solamente lo recepcionaste, probablemente tú digas, oye, yo lo recepcioné, si no me equivoco, hace una semana. Ya, fue hace una semana. El escrito tiene fecha 20 de julio de ingreso a la fiscalía. Tú dices que fue hace una semana. Vas al de mesa de partes física y él dice, no, yo ya te lo entregué. ¿Cuándo? No me acuerdo, pero yo ya te lo entregué. ¿En manos de quién se encuentra ahora el escrito? El escrito se encuentra en manos ahora del asistente y está dentro del despacho. ¿Y en manos de quién se encuentra esa responsabilidad? Evidentemente del asistente. Por lo tanto, ¿quién tendría esas acciones disciplinarias? El asistente. ¿Y todo por qué? Por no colocar un simple sello de recepción. De esta manera, se realiza la labor del asistente en función fiscal o del asistente administrativo de una especie de mesa de partes dentro del despacho. De esta manera es que el asistente en función administrativo o asistente en función fiscal puede controlar los escritos que ingresan a su despacho. Ahora, respecto al uso del CGF, no quisiera exponer sobre todo lo que el CGF puede hacer, pero sí quisiera resaltar lo que el CGF nos ayuda. Y la labor principal del CGF es encontrar las carpetas y identificarlas, tanto con el nombre de las partes, tanto con el nombre del delito y tanto como el estado de la carpeta. De esta manera nosotros nos podemos organizar, saber en qué estado está y dar una respuesta rápida al usuario que viene a preguntar por el estado de una carpeta. Que en la práctica les advierto muchas veces es así. Los usuarios solamente vienen a preguntar el estado de una carpeta y ya. Eso es todo. Es lo único que quieren saber. Entonces, esa es la principal función del CGF. Pero no es la única. En una situación práctica, podríamos decir que en los escritos del SINOE, por ejemplo, nunca se coloca la carpeta fiscal, o muy poco se hace. Solamente se coloca el expediente que se genera a raíz del caso. Pero nosotros, ¿cómo podríamos saber de qué carpeta fiscal estamos hablando si es que solo tenemos el número de expediente y tenemos las partes? Bueno, si no existiera el CGF, tendríamos que buscar carpeta por carpeta, ¿entienden? Carpeta por carpeta de una carga grandísima para poder identificar de qué carpeta estamos hablando y poder ingresarlo dentro de la carpeta fiscal. Pero con la ayuda del CGF esto se reduce a minutos. Podemos realizar la búsqueda de expedientes si es que ya lo hemos consignado. Podemos realizar la búsqueda de las partes. Y con eso, identificar dentro del motor de búsqueda del CGF de qué carpeta fiscal estamos hablando y a su vez identificar el estado, lo cual nos brindará una guía para poder saber dónde está la ubicación física de la carpeta. Y no solamente eso, sino también poder saber a qué fiscal pertenece. Recordemos que dentro de un despacho no solamente hay un fiscal, existe un fiscal provincial y fiscales adjuntos. A veces un escrito llega por error a las manos de un asistente, por ejemplo, el asistente del provincial, y en realidad el escrito le pertenece al adjunto. Por A o B razones consignaron al fiscal provincial muchas veces porque es el fiscal provincial el que firma los requerimientos.
tendríamos que remitirle el escrito a través de un cargo y que nos recepcionen el cargo de tal escrito. Esto es una función muy básica del CGF y es de las primeras que se nos enseñan, más no es la única. Algo que me queda muy marcado de la práctica que vengo realizando actualmente en el Distrito Fiscal de la Libertad es de que, y asumo que se repite mucho tanto en los distritos fiscales del Santa, del Lima, entre otros, y es que lo que está consignado en la carpeta fiscal es lo que debe estar consignado en el CGF. Y con esto me refiero principalmente a los actos que se registran dentro del CGF. Y estos son las disposiciones, las providencias y los requerimientos. Tienen que colocarse la fecha en la que ha sido proveído. Principalmente las disposiciones y las providencias, que son lo que se pueden poner fecha. No podemos estar colocando nosotros una fecha distinta a la que se consigne en la disposición. Tenemos que colocar la fecha que se consigne en la disposición, porque de esta manera nosotros podemos controlar en qué fecha se ha podido registrar un determinado acto. Es una cuestión de orden, principalmente, y es algo que el CGF nos permite realizar. Entonces, eso es lo que tendríamos que realizar, que es una función muy importante y que se advierte cuando registramos un acto y cuando después lo buscamos el acto dentro del seguimiento de la carpeta fiscal. ¿Existen más funciones en el CGF? Efectivamente, sí. Existen muchas más funciones. El CGF no es un sistema tan simple, a pesar de haber dicho que aún no está al nivel del sistema del Poder Judicial. Esto no significa en medida alguna que estemos ante un sistema precario. Estamos ante un sistema complejo que te permite realizar diferentes acciones. Por ejemplo, si es que nosotros decidimos crear un cuaderno de ejecución para que podamos llevar a cabo los actos que se realicen después de la ejecución de la sentencia, el CGF nos lo permite realizar. Si nosotros queremos archivar una carpeta respecto a unas personas y queremos formalizar respecto a otras y queremos que en el sistema se advierta esa división, podemos crear un incidente para el archivo y podemos crear un incidente para la formalización. Si queremos crear un cuaderno de prisión preventiva en el sistema, lo podemos hacer también. Entonces, estas facultades también nos permite realizar el CGF. ¿Más opciones tenemos? Por supuesto que sí. Tenemos también la facultad de poder realizar consultas a través de toda la fiscalía, de modo que así podamos advertir si es que la carpeta fiscal o el escrito que nos ha llegado pertenece a otro fiscal fuera del despacho. Eso también es una de las herramientas que el CGF nos permite realizar. En anteriores oportunidades, el CGF también te permitía realizar notificaciones, pero esta labor actualmente ha caído a menos con la incorporación dentro de la actividad fiscal de lo que se le conoce como gestor de notificaciones. En muchos distritos fiscales ya se está utilizando el gestor de notificaciones. En el Distrito Fiscal de la Libertad se utiliza el gestor de notificaciones. En el Distrito Fiscal del Santa también se utiliza el gestor de notificaciones. Por ejemplo, en el Distrito Fiscal del Porvenir, que es un distrito fiscal nuevo, contiguo al Distrito Fiscal de la Libertad, no existe o todavía no está implementado el gestor de notificaciones y las notificaciones todavía se realizan de manera manual. No es momento para poder analizar cuáles son las diferencias entre el CGF, en las notificaciones del CGF y las notificaciones del gestor. Pero así chiquito les diría que el gestor de notificaciones es muchísimo más práctico que el sistema de gestión de notificaciones del CGF. Sin embargo, el sistema de gestión de notificaciones también tiene sus particularidades. También podemos realizar seguimientos a las notificaciones. O sea, no es un sistema del todo precario, pero sí evidentemente el sistema de gestor de notificaciones actual está un pasito más arriba. Entonces, en resumen, estas son las actividades que podemos realizar a través del sistema de gestión fiscal.
¿Existen otras? Por supuesto que sí. Entre las que nosotros debemos tener en cuenta son las que he mencionado y otra también demasiado importante que es la de la actualización del expediente. Y es que el expediente no solamente está como llega de mesa de partes usualmente, o está como llega a través del FISTO, porque de esas dos maneras se puede generar número de expediente. Cuando ingreso unos actuados a mesa de partes, se genera un expediente si es nuevo. Bueno, en este caso, número de carpeta fiscal. Estos creados, carpetas fiscales creadas, suben al despacho de coordinación y el despacho de coordinación es el que se encarga de repartirlo. Pero existe otra manera, que es el ingreso del FISTUR. En contexto y decirlo de manera rápida es cuando el fiscal se encuentra de turno, tiene detenidos. Cuando tiene detenidos, los actuados no ingresan por mesa de partes, sino llega al despacho. Entonces, nosotros lo recepcionamos y lo ingresamos al FISTUR. Pero el FISTUR no solamente es registrar la llamada, sino también registrar el DETO, o sea, el llenado del detenido para el sistema del RENADESPLE. Entonces, al llenarlo, nosotros habremos llenado la llamada, que es, que es donde se registra en el FISTUR, y además haber llenado el RENADESPLE, o sea, el registro de los detenidos. De esta manera tendremos todos los datos para poder subirlo y sincronizarlo al sistema de gestión fiscal. Y al estar sincronizado en el sistema de gestión fiscal, se le asigna un número de carpeta fiscal. Y al asignarle un número de carpeta fiscal, de esta manera nosotros tenemos uno y dos. Nosotros vamos a poder recepcionar estas denuncias, sí. ¿El sistema de CGF te lo permite? Por supuesto que sí. Te ingresa estos datos, los datos que ya han ingresado tanto en mesa de partes o a través del FISTUR se quedan ahí. Pero estos datos no van a ser eternos. A veces, por ejemplo, aparentemente en mesa de partes suele pasar esto, no tanto cuando es en el FISTUR, pero en mesa de partes sí. Los de mesa de partes a veces no se actualizan, no mejoran y no saben identificar ante qué delito están. Y pasa mucho. Colocan robo cuando en realidad se trata de un hurto. Colocan hurto cuando en realidad se trata de un robo. Y esto genera confusiones en el momento de realizar la búsqueda del sistema de gestión fiscal. ¿Esto se puede cambiar? Sí, por supuesto. Existe una opción dentro del sistema de gestión fiscal que se llama modificar. En la opción de modificar nosotros podemos colocar también el delito. Otra situación. Ya se está investigando a Juanito, Pepito, pero resulta que Raulito también es uno de los investigados, pero no se le ha colocado como tal. En la disposición que sacó el fiscal, en una disposición quizá número 2, ya se le coloca, se le comprende a Raulito como imputado, pero en el CGF solamente hay 2. ¿Se puede realizar agregarlo a Raulito como imputado? Por supuesto que sí, y se realiza a través de la misma opción, modificar. Otra, ya el caso llegó a la formalización de investigación preparatoria. Ya lo tuvimos que ingresar a través del SINOE o de repente yéndonos a la misma corte a presentarlo de manera física. Pero en cualquiera de los dos casos ya nos generó un número de expediente. Pregunta, ¿cómo el CGF va a poder buscar un número de expediente que no le hemos consignado de manera manual? ¿Acaso tendrá una coordinación con el sistema del Poder Judicial? La respuesta es que no. Y como no tiene esa coordinación con el sistema del Poder Judicial, el número de expediente lo tendremos que colocar nosotros. Incluso si nos pide cuaderno, porque también esa es opción, también lo tendríamos que colocar nosotros. Por lo tanto, ¿esto se puede agregar? Sí. ¿Y cómo? A través de la misma opción, modificar. A través de esta opción, nosotros podemos colocar el expediente y de esta manera ahorrarnos el trabajo. En síntesis, podría decir que el sistema de gestión fiscal depende mucho de la información que pueda proveerle el asistente. Por lo tanto, dentro de nuestras principales acciones laborales que tendremos que tener en cuenta, se debe proveer esta información, ya sea si es que hay un nuevo imputado, ya sea si es que el delito se ha calificado de otra forma, o ya sea si es que hay un expediente nuevo que debamos consignar. Nosotros debemos estar atentos a estas posibilidades
y estar colocándolo en el sistema de gestión fiscal. De esta manera, el sistema de gestión fiscal también nos ahorrará el trabajo y nos ahorrará la vida también. Y nos ahorrará el tiempo, que es algo muy importante que debemos valorar a toda costa. Bien, ya hemos hablado acerca de la gestión de mesa de partes, ya hemos hablado acerca del sistema de gestión fiscal, ya hemos hablado también acerca de qué es la atención al usuario y ahora vamos a hablar acerca de las notificaciones. Lo último que tenemos que ver en mil disculpas, se cruzó una llamada. En este diplomado de asistente en función fiscal y asistente administrativo, que son las formalidades de las notificaciones. Ya lo había anticipado hace unos minutos acerca de las notificaciones. Antiguamente, las notificaciones se realizaban a través del gestor de notificación. A través del gestor de notificaciones se realizaban estas notificaciones. ¿Qué pasaba? Tú generabas tu notificación, ibas a sacar copia de la disposición que ibas a notificar, generabas tu notificación, imprimías 3 juegos, llenabas los datos de la notificación y todo, seleccionabas las partes y todo, ahí mismo podías haber realizado los cambios de las direcciones y todo. Usualmente, esta información de las partes, respecto a si es agraviado, imputado, respecto a si la parte ha cambiado de dirección o no, o si consigna más de una dirección o no, es también ingresada al CGF. Se solía realizar de esta manera. Y se mandaba imprimir 3 juegos, se imprimía el otro juego, se le sacaba las copias para cada uno de esos juegos, se las armaba y se les llevaba a la central de notificaciones para que se pueda notificar. Este era el conducto regular hace algunos años y es todavía el conducto regular en algunos distritos fiscales, como por ejemplo el Distrito Fiscal del Porvenir. Pero no es el común denominador en este tipo. Hoy en día es el gestor de notificaciones la mano de obra que nos sirve para realizar las notificaciones. Pero antes era de esta manera. Antes se realizaba de esta manera. Y cuando se iba el sistema, algunos asistentes, yo trabajé con algunos que tenían así, tenían un Word, un documento donde había una especie de notificaciones, así bien bonitas que le denominábamos notificaciones manuales. Llegaban ya su número de orden, ibas marcándolo poco a poco, y esto pasaba, y esto solamente se utilizaba en caso de emergencia, que se necesite notificar algo y llevarlo a notificaciones, pero que el sistema de gestión fiscal no esté funcionando. Porque pasa a veces en el que el sistema se sobrecarga por A o B razones y el servidor no sirve y por lo tanto el sistema no abre. Pasa. Hoy en día no tenemos esa facilidad porque, por ejemplo, acá en el Distrito Fiscal de la Libertad, si nosotros le llevamos una notificación realizada a través del CGF o realizada de manera manual, la central de notificación no nos acepta, porque ellos ya trabajan con el sistema de gestor de notificación. Salvo y solamente en esas situaciones te aceptan que todavía no trabajen con el gestor de notificaciones y tengan necesariamente que aceptarte la notificación del modo antiguo. Solo en esas situaciones. Pero en una situación, en un distrito fiscal, donde ya se utilice el gestor de notificaciones, esto ya no es posible. Tú utilizarás el gestor de notificaciones. Si quieres agregar los domicilios de las partes, lo puedes hacer también ahí a través del gestor de notificaciones. O sea, de la misma manera en que se tiene el CGF, solo que de una manera un poquito más actual y acorde a esto. Y un poquito más rápida, porque ahí mismo imprime los cargos y ya subiste también el archivo, ya no es necesario que lo saques copia porque lo haces de manera digital y serán los notificadores que se encarguen de imprimirlos e irlos a llevar al domicilio que corresponde. Y también serán los notificadores quienes se encarguen de escanear los cargos que estos tengan, subirlos al sistema y de esta manera
el asistente en función fiscal o el asistente administrativo podrá verificar que los cargos hayan sido debidamente diligenciados y de esta manera imprimirlos para agregarlos a la carpeta. Antiguamente tendríamos que esperar que el notificador llegue a la central de notificaciones con su carguito, que ellos junten su grupito, que vayan a la fiscalía, al despacho, que lo entreguen a uno de los asistentes. Usualmente dentro de un despacho se repartían quién aceptaba las notificaciones, estaban en desorden muchas veces, era el asistente que le tocaba, el asistente de turno, por decirlo de alguna manera, de dividirlo para cada fiscal, de entregarlo y de esta manera poder que cada uno de los asistentes que tenía a cargo de esas notificaciones anexarlos a sus carpetas y verificar si los cargos han sido devueltos. Hoy en día esa situación no funciona así. Hoy en día se utiliza el gestor de notificaciones. Cada uno lo utiliza de distinta manera. Personalmente, yo siempre actualizo los cargos de notificación cuando voy a notificar la siguiente acto procesal. Ya sea si es una disposición, ya sea si se viene un requerimiento, porque es bueno tenerlo todo al día, o ya sea si es que es una providencia que ha sido notificada. Ante cualquiera de esas situaciones, es bueno actualizar los cargos. ¿Por qué? Porque en una nueva notificación te vas a dar cuenta si es que el cargo ha sido debidamente diligenciado o no. Si no ha sido debidamente diligenciado, no podemos decir que ha sido notificado. Si hay una dirección incorrecta o algo, tendremos que advertir en la carpeta cuál fue el error y subsanarlo para la siguiente notificación. De esta manera trabaja el gestor de notificaciones. Y es un paso más, porque, por ejemplo, mandarlo hasta Lima, a los notificadores de Lima, por ejemplo, hubiera sido una tortura que nos tardaría una semana, por lo menos, porque implicaría que viaje desde la ciudad, bueno, de Chimbote o de la ciudad de Trujillo hasta Lima y que en Lima lo puedan diligenciar recién conforme su cargo. Pero en la actualidad esto no funciona así. Si nosotros utilizamos el gestor de notificaciones, a través del gestor, a través del gestor de notificaciones se envía el instante en Lima. Y en Lima. Los notificadores de Lima se encargarán de imprimirlo y diligenciarlo en su debido tiempo. O sea, de esta manera ya nos ahorramos el paso de trasladar las notificaciones hacia Lima. Entonces, el gestor de notificaciones representa una herramienta muy importante en la actualidad para la labor fiscal y para la labor que realice, por supuesto, el asistente de función fiscal y el asistente administrativo. Pero ¿es la única manera en la que se puede realizar estas notificaciones? No. Así como en el Poder Judicial manejan el correo, manejan la casilla electrónica, nosotros también manejamos algunas herramientas para poder realizar notificaciones y no solamente tenemos el conducto regular. Y sí, estoy hablando del correo y estoy hablando de las notificaciones por WhatsApp. Para nadie es un secreto que la mayoría de personas, sobre todo los jóvenes, estamos con la mano en el celular. Tenemos el celular en nuestras manos. Y usualmente la mayoría de usuarios en nuestro país utiliza la aplicación WhatsApp. No Telegram, no otros sistemas de mensajería, sino WhatsApp. Entonces, la aplicación de WhatsApp que está enlazada a nuestro número de celular muchas veces es utilizada también para realizar notificaciones virtuales. Esto se utilizó de manera mucho más precisa y necesaria en pandemia. Y en pandemia es cuando se empezaron a utilizar estas notificaciones electrónicas. Y muchos de los fiscales en sus disposiciones colocaban que se autoriza también la utilización de medios electrónicos. Y dentro de los medios electrónicos estaba también la aplicación de WhatsApp. Igual está también la aplicación de correo. Por eso hoy en día, trayendo la colación, algo que escuché una vez en un curso de contratos por parte del doctor Chipana, es de que los datos de correo y celular en nuestros días es sumamente importante. No es una cuestión que debemos olvidarnos porque tanto el celular como el correo sirven también para poder notificar. Antes solamente bastaba tener la notificación procesal y bastaba tener también la notificación, la dirección real o incluso ya la dirección de RENIEC. Pero hoy en día esos conductos regulares no son lo único. También tenemos algo más y eso es la dirección electrónica, a través de un correo electrónico o a través de un número de celular. Recomendaciones sería que se trate de escribir lo más formal que se pueda. Usualmente yo le asigno un código de notificación y lo tengo registrado en un cuadernito.
de modo que de esta manera puedo llevar un control de lo que estoy notificando. Pero no solamente eso, al momento de notificar, identifico de qué parte se trata, identifico si es el abogado o es la propia parte para poder debidamente identificarlo, le pongo en contexto de quién soy yo, o sea, le saludo, le digo que es trabajo para tal fiscal, le digo que le estoy notificando tal disposición o tal providencia de tal fecha y que además esta disposición o providencia tiene relación con la carpeta fiscal tal que se sigue contra Juanito por el presunto delito de tal en agravio de Rodrigo, por ejemplo. De esta manera, la notificación se realiza un poquito más formal y es perfectamente entendible a quién estamos notificando, qué estamos notificando y en mérito a qué estamos notificando. De esta manera, en la actualidad se realizan estas notificaciones electrónicas, tanto a través del correo como a través del WhatsApp. Pero algo muy importante que no debemos olvidarnos es el acuse de recibo. Y aunque muchas veces no recibimos este acuse de recibo, sí es una cuestión importante porque nos permite entender que una persona ya se encuentra debidamente notificada. Tenemos estas opciones entonces. Teníamos la opción del CGF, que es vigente en algunos distritos fiscales. Tenemos la opción del gestor de notificaciones, que es actualmente el conducto regular. Tenemos también las notificaciones electrónicas, que es a través del correo o el WhatsApp. Pero tenemos otras notificaciones especiales, por decirlo de alguna manera. Voy a pasar a nombrar algunas para que los otros lo podamos tener en claro. Bien, chicos, y estamos acabando con la presente exposición y voy a exponer estos últimos tipos de notificaciones especiales. El primero que quisiera tocar es la notificación por oficio. Usualmente, por ejemplo, tenemos que citar a policías, tenemos que citar a alguna otra persona, de repente alguien que esté en el penal. La notificación no se puede realizar mediante un conducto normal, se tiene que realizar de una manera distinta. Y es muchas veces aquí la que se utiliza un oficio para poder dirigirlo ante una entidad y que esa entidad se encargue de hacerle saber a una persona que se le está requiriendo para una declaración, para que presente algún documento, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si es que se tratase de algún policía el que tuviese que aclarar respecto a la intervención que realizó en un 20 de julio del 2023, se le podría mandar un oficio de recursos humanos. Al mandarle el oficio de recursos humanos, poder recursos humanos recepcionarlo, obviamente anexada a la disposición, llevarlo al efectivo policial y dejarle la notificación a través de su oficio. De esa manera, Recursos Humanos ya actuó y nosotros le hemos comunicado a ellos de que lo notifiquen a la persona que queremos, que nos diga alguna información o que nos presente algún documento. Esta, digamos, es una notificación especial. Pero también tenemos otra, que es la de la que nos permite realizar el sistema 2, que es la del edicto. El edicto se debe utilizar de manera excepcional, no siempre, de manera excepcional. ¿Y cuándo será esa situación excepcional? Esa situación será excepcional cuando no podamos identificar dónde está el domicilio de la persona que queremos notificar. Sucede a veces que tenemos en una carpeta fiscal 3 o 4 domicilios. Lo hemos notificado a todos y en todas esas notificaciones nos han devuelto. La parte no puede tomar conocimiento porque no le llega, no puede tomar conocimiento. Ya lo hicimos a través de WhatsApp, intentamos a través de un número que encontramos, no se podía. Llamamos, no nos contestan. Y en el correo nos sale un mensaje que este correo no existe. No hay manera entonces de poder realizar la notificación que tenemos, el edicto. ¿Y a través de qué se hace? A través del Sistemas 2 en un apartado que se llama Administración o Gestor de la Administración, si no me equivoco. Ahí nosotros podemos realizar nuestro edicto y se publicará en una página del Ministerio Público para que ahí, digamos, nosotros podamos cumplir con la formalidad.
Claro, no sería un edicto como tal que se publique en el diario de mayor circulación o que se publica en el diario oficial del peruano, pero sí es una herramienta que nos permite cumplir con la formalidad y no solamente eso, sino también realizarlo de manera rápida porque y con pocos recursos porque es algo que nosotros mismos tenemos. Es algo que el propio Sistemas 2 nos permite y el Sistemas 2 es un sistema nativo del Ministerio Público. Por lo tanto, estas son algunas de las formalidades de las notificaciones que nosotros debemos tener en cuenta. De más está decir que cuando realicemos notificaciones debemos trabajar con responsabilidad para que, y calculando, por supuesto, que las diligencias no se frustren debido a un error de nosotros por haber notificado demasiado tarde. Por lo tanto, esto es todo lo que yo tendría que comentarles acerca de los temas que hemos podido tocar en esta ocasión. Quedo atento a las preguntas que puedan realizarme si es que tienen a bien hacerlo. Y nuevamente agradecerle a Diego Saavedra y agradecer a la institución Paracletos por confiar en mí en esta oportunidad para dictar esta clase en el diplomado de asistente en función fiscal y asistente administrativo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta por realizar, puede levantar la mano o escribirlos en el chat de la reunión para que el doctor Erickson pueda absolver las dudas que puedan tener. Bueno, parece que no hay preguntas que deseen realizar los participantes. En ese sentido, vamos a dar por finalizado la sesión del día de hoy a cargo del doctor Erickson. Sin más, doctor, esperamos que en futuros eventos académicos podamos contar con su participación. Buenas noches. Está temprano.